Tras el triste suceso acontecido en Tamaulipas, el país de las barras y las estrellas amenaza con intervenir con sus fuerzas armadas para supuestamente combatir al crimen organizado. Ante dicha amenaza, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador dijo defender a su país a como diera lugar, asegurando que lo más importante para él es su pueblo. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas en nuestro territorio. Es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía. No lo admitimos. A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Aquí manda el pueblo de México. Específicamente, las Fuerzas Armadas del país vecino combatirían a los chapitos, con quienes ya tienen una guerra declarada, pues esta facción del cartel de Sinaloa ya no les sirve. He ahí la detención del Chapo y de Ovidio. Incluso se sabe que ellos fueron quienes crearon las condiciones y ayudaron al surgimiento de los carteles mexicanos, para generar inestabilidad y así después poder intervenir con todo su poder, pues les gusta tener el control absoluto de todo, para después aprovecharse de los recursos naturales según les convenga a grandes monstruos empresariales, los cuales controlan la política en el mundo a su antojo, una historia por la que han pasado muchos países, donde los medios de comunicación difunden una historia mal contada. Sin más que decir, empecemos con este video. Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos amenazan con meterse a tierras aztecas, tras el lamentable suceso que aconteció en Matamoros, Tamaulipas, donde 4 estadounidenses fueron privados de su libertad por algún grupo delictivo que opera en la zona. E indudablemente esta es una noticia que no se debe hacer de lado hasta dar con los responsables. Sin embargo, el país de las barras y las estrellas aprovechó dicho acontecimiento para poner en marcha una iniciativa invasiva, con el objetivo de declarar a los carteles criminales en México como terroristas, lo que le daría la libertad a Estados Unidos de meter a su ejército al país mexicano, con el supuesto objetivo de controlar el crimen organizado. Un levantón ocurrido en Matamoros, Tamaulipas, que lamentablemente ha sido utilizado para llevar a cabo ataques políticos, al encabezar banderas totalmente partidocráticas. Ahora hablan precisamente de utilizar esta tragedia para que los cárteles sean nombrados como grupos terroristas. Ahora aseguran que México no hace lo necesario para frenar este tipo de violencia. Sin embargo, esta iniciativa del país vecino se trata simplemente de una jugada, la cual está bañada en hipocresía, pues ellos son los creadores de estos grupos delictivos, y prueba de ello es que sus agencias de inteligencia, como la CIA y la DEA, estaban beneficiando al cartel de Sinaloa. Cuando critican, cuando cuestionan las estrategias mexicanas, ellos dictaron la estrategia en contra del crimen organizado. Por eso es enorme la hipocresía de los Estados Unidos, de su establishment político partidista, la cual ha dejado miles y miles y miles y miles de muertos de sangre mexicana, precisamente porque debido a su estrategia de Estados Unidos, de la CIA, de la DEA, se ha criminalizado a la pobreza. Además de que ellos impusieron desde un inicio una estrategia contra el crimen organizado que ellos mismos crearon, donde solo ellos se beneficiaban, además de pactar desde hace mucho tiempo con las familias políticas que dominan Tamaulipas, para controlar el tráfico de sustancias, el tráfico de personas y la explotación de recursos naturales, para llevarse una parte importante del pastel. Desde hace décadas ellos han pactado directamente con los clanes políticos de Tamaulipas para controlar el tráfico de drogas, el tráfico de personas, la explotación de los recursos naturales. Ante esta descarada iniciativa por parte de los Estados Unidos, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador no se quedó callado y reveló que por nada del mundo dejará que aquel país intervenga, ni mucho menos dejará entrar a sus fuerzas armadas. Nosotros no vamos a permitir que intervenga ningún gobierno extranjero, y mucho menos que intervengan fuerzas armadas de un gobierno extranjero en nuestro territorio. Es una ofensa al pueblo de México, una falta de respeto a nuestra independencia, a nuestra soberanía, y piensan que van a utilizar a México por sus propósitos propagandísticos, electoreros, politiqueros, intervencionista, inhumano, hipócrita y corrupto. No lo admitimos.
A México se le respeta. No somos un protectorado de Estados Unidos, ni una colonia de Estados Unidos. México es un país libre, independiente, soberano. Aquí manda el pueblo de México. ¿Pero por qué no atienden ellos el problema? ¿Por qué ellos no combaten la distribución del fentanilo en Estados Unidos? Los carteles de Estados Unidos que se encargan de distribuir el fentanilo, y más a fondo. ¿Por qué no atienden a sus jóvenes? ¿Por qué no atemperan el incremento constante al consumo de las drogas? ¿Por qué se comercializan armas de alto poder como si se tratara de comprar cualquier mercancía, sin ningún control? El 80% de las armas de alto poder que utiliza la delincuencia en México se venden en Estados Unidos. Ni siquiera hay un registro de parte de ellos. Es más, algunos legisladores del Partido Republicano son financiados por las empresas que producen las armas para sus campañas. Vamos poniendo las cosas en claro. Pero no es de que van a ofendernos y nos vamos a quedar callados. Ya no es el tiempo de antes. No vamos a permitir, ¿sí?, que se afecte la dignidad de México. Pues recordemos que el país vecino primero genera problemas a propósito, para después intervenir e introducir a sus fuerzas armadas con el propósito de tener el control total, para así explotar los recursos naturales según les convenga, violentando así la soberanía de aquellos países que están en su mira. Y los medios de comunicación de aquel país trabajan de la mano con el Pentágono para mal informar a sus ciudadanos, pues la realidad es otra. Incluso medios de comunicación en México han sido partícipes de esta inhumana cobertura, donde también se han convertido en una máquina de propaganda para tener al país vecino en un altar, cuando en realidad no te están contando la otra cara de la historia, pues uno de sus propósitos es que tú no te des cuenta. No está de más recordarles a aquel país vecino que con esa iniciativa aprobada, prácticamente se pondrían la soga al cuello, pues al querer adentrarse en México con el propósito de combatir supuestamente al narcotráfico, ellos mismos saldrían embarrados, ya que tendrían que investigar quién financia a los carteles mexicanos y en dónde se lava todo el dinero del narcotráfico. Tendrían que responder sobre quién vende las armas al cartel de Sinaloa y al Cuatro Letras. ¿Por qué Estados Unidos no puede nombrar a los cárteles mexicanos como grupos terroristas? ¿Por qué no puede designarlos a pesar de que es algo que muchos, pero muchos de la derecha mexicana quisieran, añoran? Por la simple razón de que entonces Estados Unidos tendría que investigar quién financia a los grupos del narcotráfico mexicanos. De entrada, ¿de verdad se van a meter a investigar en dónde se lava el dinero de la droga? Porque caray, hay muchas investigaciones, hay muchos datos, hay muchas cifras que abiertamente nos dicen que pues está vinculado directamente con el sistema bancario de los Estados Unidos. En definitiva, juegan un papel determinante en el manejo de las finanzas del verdadero crimen organizado. Bueno, no verdadero, de la pirámide del crimen organizado. De ese dinero que financia las grandes inversiones, las grandes empresas. Estados Unidos tendría que decirnos quién le vende las armas a los cárteles mexicanos. Protagonista de este operativo llamado Rápido y Furioso, que no fue otra cosa más que una estrategia abierta y cínica para armar al cártel de Sinaloa en plena guerra en contra del narcotráfico. Ojo, de otras armerías ubicadas en los Estados Unidos. Es decir, la industria armamental, son los que arman a los cárteles mexicanos. Los que ganan millones y millones y millones con la venta de armas. Y lo sabe todo Estados Unidos. Y lo saben los medios de Estados Unidos. Entonces, ¿de verdad se irían en contra de los bancos y en contra de la industria armamental, que son dos de los grandes financiadores de la política norteamericana? Es obvio que todo se hace desde aquel lado de la frontera, donde grandes empresarios multimillonarios que se dedican a la minería, a la farmacéutica, a los medios de comunicación y por supuesto banqueros, están inmiscuidos, pues a fin de cuentas son los que controlan al mundo y son los que imponen aquellos órdenes políticos. En donde hay gente involucrada de las farmacéuticas, de las constructoras, de los medios de comunicación, reitero, de los bancos por supuesto, de diferentes órdenes de gobierno. Pues nos queda claro que tienen una doble intención que ya analizábamos hace unos cuantos días, ¿no? Desde fomentar un discurso intervencionista, desestabilizador del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Además, que no creemos que enfrenten directamente a aquellos grupos delictivos con el propósito de erradicarlos, ya que si lo hicieran se les acabarían los millones que les deja este motor económico, llamado el narcotráfico. Pero en el fondo saben que no van a ir en contra de la rueda, no van a impedir que la
la rueda siga girando, porque es muchísimo dinero el que les deja el narcotráfico y que alimenta a muchísimos, pero muchísimos tiburones de la oligarquía criminal que lamentablemente para el resto de nosotros maneja y controla este planeta a su verdadero antojo.